Bueno, la noticia principal en el mundo es la muerte del Papa Francisco. Sí. 7:35 de la mañana, hora de Roma, anunció el Carmalengo. Muere Jorge Mario Bergoglio, primer Papa de América, primer Papa nacido en este continente, y argentino, como ustedes saben, jesuita, 12 años de papado, estuvo prácticamente 2 meses, prácticamente no, 2 meses. 2 meses. Estuvo desde el 14 de febrero hasta estos días, primeros días de abril, interno en una clínica. Varias veces estuvo en cuidado intensivo, una neumonía doble, varios fallos de otra naturaleza, un hombre de 88 años. Y cuando sale, usted hizo varias gravedades que se pensaba que no salía, los partes médicos, digamos, dejaban poca esperanza que el Papa pudiera salir de esa crisis de salud. Sin embargo, salió, fue enviado al Vaticano y murió en la mañana de hoy, primer día después de las Pascuas de Resurrección. La vida le dio la oportunidad de despedirse. Ayer hizo una jornada normal ayer en la misa. Bueno, no normal. Él salió, dio la bendición et orbi, que es una tradición en el catolicismo, en la Pascua de Resurrección. Simplemente dijo buenas Pascuas, felices Pascuas, y el mensaje lo leyó. Lo leyó, sí. El maestro de ceremonia no lo leyó él, no estaba en condiciones, le faltaba, se notaba que le faltaba aire, no tenía las cánulas de oxígeno que había aparecido. Y lucía despejado el rostro. O sea, tranquilo, él se veía cansado, dicen, yo no lo vi, yo me refiero a las crónicas, que dicen que se veía cansado. Él se montó en el papamóvil, se movió alrededor de la plaza de San Pedro. Y se tuvo 2 veces a ponerle la mano a saludar a algunas personas, una forma de despedirse. Pero también recibió al vicepresidente de Estados Unidos que estaba allá. ¿Pero fue ayer o fue el sábado? Ayer. Fue ayer. Yo sé que el vicepresidente estaba por verlo, varias veces se reunió con los asistentes de él, tuvo más de una reunión. Sí, ayer se informó que se reunió con el Papa, de verdad no preciso si fue ayer o fue en días anteriores, pero sí tuvo una reunión de unos 5 minutos, rápidamente, que se reunió con J.D. Vance, que estuvo en Italia en una visita oficial, y intentaba, bueno, ahí está la imagen del vicepresidente de Estados Unidos cuando lo saluda al Papa. Por eso decía, no sé si fue ayer, porque fíjense que la corbata es diferente a la que tenía. Bueno, sí, parece que fue ayer, sí, pero no preciso realmente. Pero sí fue una reunión bien corta, de unos 5 minutos, 10 minutos, donde saludó al vicepresidente de Estados Unidos, intercambiaron regalos, un asunto protocolario. Y bueno, murió Francisco, ahora comienza este proceso de ver quién le sustituirá. Francisco, bueno, esa reunión, por ejemplo, con el vicepresidente de Estados Unidos es importante por la forma crítica en que Francisco se ha expresado todo el tiempo a Trump, tanto en su primer mandato como ahora, y sus políticas contra los migrantes, las políticas de guerra, porque Francisco iba por esa línea, un papa muy liberal, sí, transformador, que, digamos, de una forma u otra, dividía fuertemente las opiniones en la curia. Muchos los adoraban, otros los rechazaban de forma visceral. Por ejemplo, una de las iglesias que más rechaza a Francisco, donde Francisco tiene menos aprobación, es en la iglesia americana, estadounidense. La iglesia católica estadounidense es ultra conservadora. De hecho, está apoyando abiertamente a Trump y prácticamente todas sus políticas, a diferencia de otras curias como la Alemania, la propia italiana, que ha influido mucho Francisco con designación de nuevos cardenales. Y bueno, ahora comenzará un proceso interesante. Parece que será corto, la sede vacante. Establece, mira, estoy refiriéndome a lo que dicen los vaticanistas, que ya comienzan a publicar sus proyecciones. ¿Por qué? Porque Francisco ha decidido que sus honras fúnebres sean bastante cortas, bastante breves. No será sepultado en el Vaticano, sino en la capilla Santa María la Menor. Por eso proyectan que el proceso de convocatoria
al cónclave se hará más rápido porque las honras fúnebres de Francisco no serán tan prolongadas ni tan pomposas como han sido o como la tradición papal impone. Así que bueno, un día de luto para la iglesia, para los creyentes, ante la muerte del Santo Padre. Fue un papa que generó, sobre todo en esa ala tradicionalista conservadora de la iglesia, muchos cuestionamientos, entre ellos por las decisiones tomadas por el Papa. De hecho, ahora en enero reciente había nombrado una prefecta en el Vaticano, convirtiéndose esta, la prefecta Simona Brambilla, en la primera de la historia del Vaticano, sustituyendo a un cardenal. Otras decisiones que tomó respecto, por ejemplo, a los homosexuales, respecto a los divorciados, con los que la Iglesia tradicional católica ha tenido no diferencias, sino aspectos que no les tenían permitido en la participación, por ejemplo, de la Iglesia, y que la Iglesia se abrió con esta llegada del Papa Francisco en 2013. Fue un Papa cercano, contrario a lo que pudimos ver de su antecesor, de Benedicto XVI, pues el Papa Francisco, quizás para nosotros, para las Américas, porque como hablaba nuestro propio idioma, pues posiblemente por esa y otras razones lo sentíamos más cercano. Siempre habló de una iglesia de las puertas abiertas para los de no ser tanto del altar o del púlpito, sino de abrir las puertas para los cristianos, de esos que se habían alejado por hechos de sacerdotes o de miembros de la Iglesia Católica que no eran muy bien vistos. Pero el Papa llegó con otra idea y con otra forma de acercar la Iglesia a los cristianos, y eso sin duda que acercó a muchos católicos que estuvieron durante mucho tiempo distanciados de la Iglesia, los acercó y los llevó de nuevo a todo este proceso de las liturgias. Y ahora, por ejemplo, en Semana Santa era un buen momento para ver la cantidad, de comunitarios, de católicos en la iglesia que hubo, escuchándolo uno de otras personas de más edad, decir que han vuelto los cristianos a la iglesia, y sobre todo acercar a los más jóvenes que en algún momento también se distanciaron de la iglesia por diversas razones, pero este Papa llegó con los brazos y las puertas abiertas para el mundo cristiano católico que hoy llora su muerte. Así es, yo pienso que, como decía Oscar, ahora comienza el protocolo de elegir un nuevo papa, y las versiones que se daban antes de la muerte de Francisco era que pudiera ser un africano. Sí, está ahí que hay parece muchos obispos y cardenales talentosos dentro de lo que es el grupo, incluso de los nuevos. Han llegado varios. El Papa Francisco designó varios cardenales nuevos de esa región del mundo, donde ha avanzado bastante la religión católica. Vamos a ver por dónde vienen los tiros. Sí, será un reto. Ya ahora vendrán los análisis, uno verá mucha información, mucha opinión sobre esto. La Iglesia habrá que estar pendiente qué ruta coge. Es un momento muy polarizante en el mundo. Hay un resurgimiento de un sector conservador, expresado políticamente, que avanza de la mano del trumpismo en Estados Unidos, pero que también se expresa con Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, para citar solamente la región, pero Meloni en Italia, el avance de la extrema derecha en Alemania, Vox en España, la ultraderecha del Brexit en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver si la Iglesia se suma a esa tendencia, si la Iglesia asume también ese viraje,
porque como bien expresaba Johanna... Continuar la línea Bueno, es que ha habido una situación real, o sea, hay una tendencia constante de principio de siglo que se expresaba en el buenismo y el políticamente correcto, el buenismo europeo o lo políticamente correcto estadounidense, que fue ganando terreno, y comenzamos a tener cosas tan absurdas como estos 18.000 sexos, qué sé yo que hay, o géneros que existen, o cosas tan sensatas como que la iglesia se aperture a los divorciados, que no condene a la homosexualidad, etcétera. O sea, pero desde el área más liberal, moviéndose... Incorpore las mujeres. Incorpore las mujeres, o sea, del área más liberal, moviéndose a los extremos, hasta gente más conservadora, moviéndose también un poco a la parte liberal, pero generando molestia donde quiera. Sí. Porque en la iglesia se generó molestia y hay un segmento de la curia que no entiende esos avances. Es muy conservador. Hay unos radicales ahí. Correcto. Entonces, habrá que ver si de la misma forma como en la sociedad occidental esa tendencia al buenismo y a lo políticamente correcto provocó ese viraje radical que estamos viendo y que se expresa en Trump y todos los demás fenómenos que hemos visto, habrá que ver si en la iglesia también ese movimiento a una parte más liberal provoca, ahora con la convocatoria del cónclave, un viraje, que digan, espérense, así no, y también se sumen a las olas de derecha, o si por el contrario surge un movimiento liberal que diga, bueno, en este momento hace más falta que nunca una iglesia más abierta, más liberal, que dé entrada y proteja al mundo en esta circunstancia en que se está generando este movimiento que se produce. O sea, habrá que ver, y será interesante ver esa batalla ideológica y esa batalla cultural que sin duda también se verá en la elección del nuevo Papa. Buen día, compañero. Buenos días. Buenos días, buenos días. Trabajó hasta su último día. Sí, el Papa Francisco. Y no parecía recuperado. Parecía recuperado desde que aparecía en público, ya sin la cánula. La cánula esta que le ponían para asistir a su respiración. Muchos pensamos que el Papa se iba a recuperar. Estuvo casi 40 días en el Hospital Gemelli en Roma, y después de alta, uno pensó que él iba a adquirir recuperación plena, y la presencia que hacía en ocasiones en los actos de la iglesia, incluyendo el de ayer. Él no se llevó del consejo de los médicos que le dieron 60 días de reposo absoluto, sin reuniones y sin nada. A eso no le hizo caso el Papa. Sí. Y bueno, lo que ustedes dicen ahora viene lo otro, lo que toca la sustitución del Papa. Muchos pensaban que el Papa abdicaría frente a la enfermedad, y cuando él asumió el desprendimiento de firmar una carta de renuncia, bueno, todas esas cosas que se contó, es el primer Papa, decían los compañeros tempranos, no europeo, de Argentina, un hombre de Latinoamérica, español, su idioma madre. Viene la parte que tiene que ver con la sucesión del Papa. ¿Qué va a ocurrir? Eso que dice Oscar. Bueno, hay una película reciente que tiene Netflix que se llama El Cónclave, que invito a la gente a que la vea para que entendamos las cosas que se dan en ese colegio cardenalicio, en ese espacio en el que se encierran los cardenales para hacer la escogencia del Papa, las cosas que priman. ¿Qué es lo que quiere el mundo hoy día? Un Papa X, ¿qué es lo que quiere el mundo? Un Papa Y. Bueno, depende, o sea, la iglesia, que no está ajena a la influencia terrenal, ¿verdad? Sí. Porque de eso se trata, tiene que llevarse un poco de todo eso, cómo se relanza la iglesia católica, cómo fortalecer la fe católica, cuál es el Papa que conviene, uno más conservador o un Papa mucho más liberal, mucho más abierto, que pueda representar quizás lo que en el momento actual se requiere. Interesante esa etapa. Se imponen los conservadores siempre. Bueno, no siempre. No siempre. Francisco no lo era. Exacto. Sí, no siempre. Francisco no lo era. Una excepción. Depende. No. Yo digo, para mí depende mucho del tiempo que esté viviendo la iglesia, y depende mucho del tiempo del mundo. De qué es lo que el mundo, hacia dónde soplan los vientos. La iglesia no está desconectada, como ningún movimiento social importante del mundo está desconectado de la aspiración de la humanidad, que es lo que la gente quiere. Por eso creo que el proceso uno no lo sabe, y ahí vienen. Por eso invito a que vean esta película. Ahí vienen las intrigas que uno cree que además se dan en la gente más
más desarmada, ¿verdad? Están en todos los Eso está en todas grupos. partes. La intriga para chismear al que era del Papa, al que no era del Papa, por qué no era del Papa, por qué el Papa le suspendió en un momento dado, o por qué el Papa le pidió la renuncia a un cardenal. Todo ese tipo Una lucha política. de intriga viene, pero debo decir que murió un Papa sumamente cercano, un hombre sumamente humilde, sencillo. Creo que su paso por el papado, su paso por el pontificado va a dejar huellas importantes que de alguna manera hace o hizo a la Iglesia Católica mucho más cercana, mucho más consciente de su propia realidad. Así es que lamentamos la partida del Papa. Vamos a esperar los oficios y el protocolo de como decía la Oscar, va a elección. ser un funeral más corto. Se va a exhibir, o sea, en la Plaza de San Pedro, pero no como se hacía tradicionalmente, sino que se expondrá un ataúd, o sea, como lo solicitó el Papa Francisco, y será más breve. O sea, no será con exposición para que todo, con llegando las personas, ¿no?, a visibilizar el cuerpo. Verán, la elección dependerá del pensamiento o del ala a la que pertenezcan los cardenales menores de 80 años, que son los que tienen, que son los que pueden votar para elegir al nuevo Papa. O sea que por ahí veremos, de eso dependerá la elección del nuevo pontífice, de cómo piensan o a qué ala pertenecen esos cardenales que tendrán la oportunidad de elegir al nuevo pontífice.